voy a mostrar cómo hacer la valoración en un paciente con una sospecha de estenosis aórtica. Esta es una paciente, mujer de 72 años, que tuvo un síncope y entonces le piden un ecocardiograma. En la parte clínica, pues se le consigue un soployectivo a nivel del borde parasternal izquierdo irradiado a el cuello. Acá vemos en la primera visión de eje largo parasternal. Observen que es una visión un poco baja, por eso se ve de esta manera. Y bueno, aquí ya podemos en primer lugar mirar la característica de la válvula aórtica. Esta es una válvula aórtica, no es normal, es una válvula aórtica que está un poco esclerosada, levemente calcificada y que impresiona desde esta visión que no abre completamente. Seguimos haciendo la valoración, acá la vemos un poco más cerca, ¿no? Vean que es una válvula moderadamente calcificada, no hay una apertura adecuada y bueno, esto ya nos hace la sospecha de que muy posiblemente ese paciente tenga una estenosis aórtica. Lo primero que tenemos que hacer es ver y mirar la válvula en el eje parasternal largo y también en el eje corto y observar si esa válvula abre. También tenemos que mirar bajo la válvula a ver si no hay una membrana, porque algunas veces tenemos estenosis aórticas subvalvulares. Y también mirar la zona del tracto de salida a ver si no hay una hipertrofia proximal del septum que esté condicionando una estenosis dinámica debido a obstrucción del tracto de salida en el momento de la sístole. Y esos serían los diagnósticos diferenciales principales. Pero ya aquí, al mirar la válvula, pues ya comenzamos a sospechar que posiblemente esa paciente tiene una estenosis aórtica como patología. ¿Qué debemos hacer en segundo lugar? En segundo lugar, hay que hacer la medición del diámetro del tracto de salida. Este tracto de salida, aquí tenemos la imagen, debemos medirlo en mesosístole. En mesosístole, pues, debemos coincidir justamente en el QRS o un poquito después del QRS. Acá lo vemos en la parte de abajo, en el momento que la válvula está abriéndose. Y esta sería la zona del tracto de salida. Cuando nosotros medimos tracto de salida, en diversos trabajos se ha determinado que se produce una subestimación de hasta un 16% en el diámetro del tracto de salida. Y esto se debe a que nosotros asumimos que el tracto de salida es circular, pero realmente el tracto de salida pues tiene una forma ovalada. Y esto hace que al medirlo y asumir una forma circular, nosotros subestimemos ese valor. Y hay diversos trabajos que dicen que entre más lejos nosotros miramos de el anillo valvular aórtico 5 o 10 milímetros más abajo o más hacia la cavidad ventricular izquierda, hay una posibilidad de subestimar. Por esa razón, en los diversos trabajos y es opinión de múltiples expertos que el diámetro del tracto de salida debemos medirlo justo donde está la inserción de los velos aórticos en mesosístole, es decir, donde está el anillo, ¿no? Aquí vamos a hacer la medición, dimensión, diámetro del tracto de salida y lo medimos justo allí donde está la inserción de los velos aórticos. Observen que acá la inserción se encuentra aquí abajo. No debemos medirlo acá porque si no vamos a subestimar los valores. Justo en este sitio debemos hacer la medición del tracto de salida. Y cuando nosotros medimos un poco más abajo, pues puede darse la posibilidad de que la medición sea incorrecta. Si nosotros medimos acá nos va a dar 2,2 y esto puede hacer que esa subestimación sea mayor. Si yo subestimo ese valor, muy posiblemente los resultados en el momento de hacer la determinación del área valvular van a ser incorrectos. Bueno, vamos a continuar mirando las otras imágenes. Acá observamos la válvula mitral. ¿Por qué la vemos? Bueno, porque pueden haber lesiones asociadas y tenemos que ver si, por ejemplo, no hay una estenosis mitral o una insuficiencia mitral o un prolapso valvular mitral asociado. Acá nuevamente tenemos la visión desde largo parasternal. Aquí medimos senos de Valsalva, diámetro de la aurícula, ambos valores están normales y también medimos la aorta ascendente, ¿no? Con mucha frecuencia en pacientes con estenosis aórtica se dilata la aorta ascendente y entonces siempre debemos medir allí a ese nivel. Y debemos hacer la determinación de la geometría del ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí estamos midiendo los diámetros en diástole final y en sístole final y el equipo nos muestra un índice de masa de 110 gramos sobre metro cuadrado. Esto en una mujer pues indica una hipertrofia leve del ventrículo izquierdo
izquierdo, lo cual puede estar debido a ser secundario a esa sobrecarga de presión producto de la estenosis valvular aórtica, ¿no? Colocamos color para ver si hay insuficiencia valvular aórtica, hay una mínima insuficiencia de la válvula mitral, luego vemos la válvula en el eje corto, observen que la apertura no es completa y impresiona ser una válvula aórtica trivalva. Acá la vemos con zoom y es una válvula que está moderadamente calcificada. Seguimos avanzando en las imágenes, colocamos color y acá en la visión apical de 4 cámaras pues ya vemos algunas cosas. Vemos que hay una aurícula que está levemente aumentada y hay un ventrículo izquierdo cuya función pareciera estar reducida visualmente. Igualmente le vamos a hacer la determinación de la fracción de eyección. Acá medimos los volúmenes de la aurícula, volumen en 4 y 2 cámaras y el volumen biplano nos muestra un índice de volumen de la aurícula izquierda de 44 ml sobre metros cuadrados, lo cual indica una dilatación moderada de la misma, lo cual puede ser pues una consecuencia de la sobrecarga de presión a que está sometido este paciente de ese aumento de postcarga debido a una estenosis aórtica. Acá vemos la función del ventrículo izquierdo, vamos a hacer una medición con la fracción de eyección automática y aquí hacer la determinación. Podemos ver que hay una fracción de eyección en 41%. Es una fracción de eyección que está levemente disminuida. Todos estos factores pues, son importantes en el momento que nosotros hacemos una valoración de estenosis aórtica, ya que son factores que influyen en el pronóstico y en la toma de decisiones cuando ese paciente va a estar sometido a una cirugía o a una implantación de un TAVI. Continuamos, vemos la válvula mitral, aparentemente bien, está un poquito esclerosada. Hay una regurgitación mitral ligera. Acá se hace la determinación, nos da leve. Y acá lo más importante acá es angular la imagen en la visión apical de 5 cámaras de manera que coincida el trayecto del YEC aórtico con el trayecto del ultrasonido, ¿no? Para esto debemos desplazar la mano que sostiene el transductor hacia atrás y desde la línea axial anterior hasta la línea axial media o hasta la línea axial posterior. Esto va a hacer que la imagen gire y podemos orientar el haz de ultrasonido que va a estar representado por el cursor de la manera más paralela posible con el flujo a nivel de la válvula aórtica. Para eso debemos colocar color, ya que el color nos ayuda a orientarnos mejor y este paralelismo que existe entre el haz de ultrasonido y el YEC aórtico es fundamental para no subestimar el valor de la velocidad, de los gradientes y del área valvular. Si existe un ángulo mayor de 10 o 20 grados entre el haz de ultrasonido que está representado por el cursor y el flujo sanguíneo, hay una subestimación de la velocidad que yo estoy determinando. Y al yo subestimar la velocidad, eso va a hacer que subestime el área valvular. Acá colocamos el cursor. Observen que el cursor está paralelo al flujo, es decir, el ángulo entre el cursor y el flujo es 0, lo cual nos permite hacer una determinación correcta de la velocidad. Y vamos a tener con Doppler continuo el flujo transvalvular aórtico, que sería este. Nos vamos a mediciones, válvula aórtica, trazado, y vamos a hacer un trazado a lo largo de la línea externa y densa de este flujo. Esto nos va a dar varios valores o determinaciones. Aquí colocamos un clic en el próximo complejo para determinar frecuencia cardíaca. Y acá nos va a dar velocidad máxima, que sería de 4,17 metros. Nos va a dar gradiente medio, que sería de 47 milímetros de mercurio, y nos va a dar el BTI de la válvula aórtica. Con la imagen que tenemos inicial de la válvula aórtica, que era una válvula aórtica que no abría, una válvula aórtica moderadamente calcificada y con una velocidad por encima de 4 metros, ya esto nos está diciendo que esta estenosis es severa. También tenemos un gradiente medio por encima de 40 milímetros. Ya por encima de 40 milímetros se considera severa la estenosis aórtica. En este caso tenemos 47. Y el BTI de la válvula aórtica pues nos va a servir para el cálculo de la área valvular con la ecuación de continuidad. Entonces, primero tenemos que mirar la válvula, ver las características de la válvula, ver si abre bien, en la visión de eje largo, en la visión de eje corto.
En segundo lugar, debemos ver si hay alteraciones secundarias a esa sobrecarga de presión, como son crecimiento de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo o disminución de la función ventricular. Luego debemos alinear el haz ultrasónico con el flujo aórtico, para lo cual debemos mover la mano que tiene el transductor desde la línea axilar media anterior hacia la línea axilar media o hacia la línea axilar posterior. Y luego debemos hacer con Doppler continuo la determinación del flujo transvalvular aórtico y hacerle un trazado para obtener velocidad máxima, gradiente medio y BTI. Luego, en este mismo lugar, vamos a colocar una muestra de Doppler pulsado justo antes de la válvula aórtica, es decir, a nivel del tracto de salida. Entonces acá nuevamente nos orientamos con color que nos ayuda, colocamos acá el haz ultrasónico y allí al colocar el haz ultrasónico y colocar la muestra de volumen con Doppler pulsado justo antes de la válvula aórtica, vamos a obtener este trazado de Doppler pulsado, el cual suele ser más denso hacia los bordes y menos denso hacia la parte central. Nos vamos a válvula aórtica, trazado el tracto de salida y hacemos la determinación de el trazado a nivel del tracto de salida, más o menos medio milímetro por dentro del borde más denso. Aquí terminamos el trazado, nos vamos al próximo complejo para que nos dé la frecuencia cardíaca. Y al hacer esto vamos a obtener el BTI del tracto de salida, que serían 20 centímetros, y automáticamente el equipo nos va a dar el área de la válvula aórtica, ya tanto por velocidad máxima como por BTI, que en este caso coinciden, serían 0,8 centímetros cuadrados, lo cual indica que es una estenosis aórtica severa, menos de 1 centímetro cuadrado severa. Y también tenemos el área valvular aórtica indexada, tanto como por BTI como por velocidad máxima, en relación a la superficie corporal del paciente y también da valores de severidad. Entonces, en resumen y en conclusión, cuando nosotros hacemos una valoración de una estenosis aórtica, debemos en primer lugar mirar las características de la válvula, ver si esta válvula tiene calcio, si abre bien, y mirarla tanto en la visión de eje largo palestral como la de eje corto, con y sin color, con y sin zoom. En segundo lugar, debemos hacer la medición del tracto de salida. El tracto de salida debe medirse mesosístole, justo donde está el anillo valvular aórtico, porque es el lugar donde se observa que se subestima menos este valor. En tercer lugar, debemos hacer una determinación de la velocidad máxima de la válvula. Eso lo tenemos que hacer en varias ventanas, en la apical 5 cámaras, en la apical 3 cámaras, en su costal, en su preesternal, y donde yo obtenga la máxima velocidad, allí es donde debo medir y siempre debo estar lo más paralelo posible con el flujo y con el haz de ultrasonido. Una vez que yo hago esas determinaciones, entonces ya puedo hacer la determinación de la velocidad máxima, que es con Doppler continuo, la determinación de la velocidad a nivel del tracto de salida, que es con Doppler pulsado, y con eso nos da automáticamente el área valvular. Y por último, debemos mirar otros factores que pueden ser consecuencia de esa sobrecarga de presión, como son crecimiento de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disminución de la función ventricular.